Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias por darnos ese privilegio de su atención en este momento cuando llegamos a ustedes a través de Tele Radio América para todo el mundo, con todas sus potencialidades tecnológicas, lo mismo que Super TV 55 en Santiago, y también estamos a través del novedoso emprendimiento mediático Cananga TV. Gracias por darnos ese privilegio en estos momentos aciagos que vive la República Dominicana y a los que me voy a referir de inmediato. Las cifras de muertos y heridos cambian rápidamente. Anoche nos acostamos con 184 fallecidos por el desplome del techo de la discoteca Jet Set y alrededor de 150 personas heridas o lesionadas. Hoy estamos hablando temprano en la mañana de 218. Al momento que estoy hablando con ustedes, muy seguramente esa cifra habrá aumentado. Ojalá que no significativamente, pero habrá aumentado. Es una desgracia sin par. Es una desgracia sin precedente en la historia de la República Dominicana, en las tragedias que no tienen que ver con la guerra. Y se ha convertido esta tragedia en la más cruenta ocurrida de su naturaleza en este siglo en todo el mundo. Es decir, ya con 218 muertos superamos la tragedia de Macedonia, que ocurrió igual un desplome del techo de una discoteca a comienzo del año 2000. No ha ocurrido en el mundo una tragedia como esta, de la misma naturaleza. De manera que estamos muy compungidos los dominicanos y dominicanas, que quizás yo hasta me atrevo a leerle el poema Los Heraldos Negros, que habla del dolor, de la fortaleza, de la dureza del dolor humano. Nosotros estamos sufriendo particularidades terribles, porque no somos una sociedad grande, somos una sociedad relativamente pequeña, de naturaleza insular. Y cuando a usted le dicen, queridos amigos y amigas, que en una sola comunidad densamente poblada respecto a su área, a su perímetro, murieron 20 de 25 personas que acudieron a esa discoteca ese fatídico lunes. Fueron en grupo, pertenecían a un conglomerado, a una sociedad que ellos han formado de hace muchos años, que algo así como los jaineros, me refiero al municipio de Jaina, de la provincia San Cristóbal. Ya decidieron velar en colectivo a todos sus hijos y vecinos. Fueron a acompañar a Ruby Pérez, un cantante, un artista excepcional que hemos perdido en esa tragedia, porque él es parte de esa cofradía de gente buena, de gente que aprecia la cultura, la costumbre del país, de su conglomerado. Y por años están unidos desde la escuela primaria. Acuden a una fiesta a ver a uno, su compañero e ídolo. Muere él y mueren ellos. Los otros todavía no han sido sus cuerpos, la mayoría de ellos. Quizás ha aparecido uno, quizás se encuentre entre los sobrevivientes, uno o dos de esa cofradía. Entonces, solo eso taladra el alma, solo eso taladra el alma. Pero una familia clase media alta, cuyos hijos se habían matrimoniado hace unos meses, en todo el fulgor de la felicidad. Cumple años la esposa, el esposo, un prominente banquero de la República Dominicana y de una familia de banqueros, la lleva a ese lugar que es icónico, especialmente porque cumplió años el lunes.
todos murieron, incluyendo una asistente empleada de ese grupo financiero. Eso taladra el alma, eso no hay forma de uno decir cuál es el impacto del dolor que eso causa. Pero una familia que recién llegó de Italia a la zona de Monteplata, Vallaguana, el muchacho joven, emprendedor, viene a su pueblo, inmediatamente el lugar que todo el mundo conoce para disfrutar un lunes es la discoteca Jepsé. Él va con su señora madre, varias familias, hoy a todos. La madre está en un hospital con estado reservado. Murieron. Familias de Cotuí, el municipio de Cotuí, de 8 integrantes, todos muertos. Entonces uno tiene, hoy que ustedes nos ven con esta pesadumbre, es que es muy pesado el dolor, señores, es muy pesado. Nosotros tenemos que entender que el agobio, que la pena, que la tristeza, que la congoja es demasiado fuerte, muy fuerte. Como si fuera el mismo odio de Dios, como cantó el poeta. De todos los estratos sociales hubo luto, todos ofrendaron vidas en esa tragedia. Están los estratos más altos que hemos mencionado, están las comunidades que hemos mencionado. La provincia de Peravia aportó 10 o 12 fallecimientos, en la capital, varias provincias, barrios populares, porque ese lugar tenía la característica de que tomaba en su seno, en la diversión, en la cofradía, en la unidad hacia la alegría, de todos los estratos sociales. En el deporte murieron 2 deportistas y otros más, pero 2 deportistas reconocidos. En el arte, la muerte de la voz más alta del merengue, Rubí Pérez, que amenizaba esa fiesta. En la moda murió un gran diseñador también. En la literatura, en todo el mundo, porque este es un pueblo alegre. Y ya era una tradición que yo en otras oportunidades le había dicho a ustedes que eso se parece mucho a mi barrio San Carlos, donde no se trabajaba los lunes, porque en mi barrio estaba colmado de de zapaterías. No zapaterías Remendón, que lo sabía también, sino de las zapaterías, de las pequeñas industrias del calzado que suplían a las tiendas de la avenida Duarte, especialmente de la avenida Mella y de los pueblos, y que yo fui aprendiz, que nunca pude aprender a ser zapatero en mi niñez. Los lunes no se trabajaba porque los zapateros no trabajan los lunes. El zapatero el sábado todavía a las 7 de la noche está despachando los pedidos que iban para la avenida Duarte, tratando de que fueran máximo, para cuando le hicieran su cuenta, le fuera de bien su semanal. Pero ni trabajaban domingo ni el lunes y se incorporaban el martes. Pues esa discoteca implantó como fecha de gozadera, vamos a decirlo así, de alegría, de diversión, el lunes. Esa discoteca se convirtió en una discoteca de los dominicanos residentes en el exterior, en Europa y en Estados Unidos. Tan pronto llegan a la República Dominicana, cualquier día de trabajo, decían, el lunes vamos a Jepsé. Los deportistas. Dice un amigo mío que si hubiese sido mi amigo Juan Piñao Ortiz, Gloria Nacional del deporte, me dice, mira, si hubiese sido en diciembre que ocurre esta tragedia, no hubiésemos quedado sin peloteros de grandes ligas, porque todos se conglomeraban ahí todos los lunes. Fíjense, los artistas, los merengueros, todos iban, no solamente el que estaba cantando, sino
porque el lunes no hay trabajo para los merengueros, que no sea el único que está en tarima. Los otros iban a escucharlo, a saludarlo, a tomarse unos tragos. También hubiésemos quedado sin artistas, porque todos iban ahí. Pero también la gente del pueblo. Miren, lo de Jaime a mí me conmueve profundamente, igual que todo, naturalmente, pero me conmueve mucho porque es una cofradía. Yo tengo muchos amigos de la escuela primaria, del liceo, y si nos reunimos es con mucha alegría. 25 personas acompañaron a Ruby Pérez. Posiblemente murieron casi todos, 17 personas, 17 funerales están siendo organizados ahora para que fuera colectivo en Jaina. Saben los jaineros que mi corazón está también con ellos, como que está con todas las familias y los amigos y los relacionados de 218 muertos, contado al momento que estoy hablando con ustedes. Es una tragedia que debería conmovernos y obligarnos a reflexionar a los dominicanos. La alcaldesa de Santo Domingo ha dispuesto 150 nichos en el cementerio Cristo Redentor que serán distribuidos en forma gratuita para que los deudos de esta desgracia puedan enterrar a sus muertos con dignidad. Parece muy bien que haya dispuesto esta medida, porque todos nosotros debemos volcarnos en solidaridad. El Centro de Hemodiálisis Nacional ha captado una cantidad impresionante de sangre. Yo quiero felicitar, saludar con gran fervor de hermandad a todo el que ha ido al Centro Olímpico, ha puesto su brazo y saquen sangre para la gente. Solo en el hospital Luis Ney Arias Lora, de 23 internos, 15 están graves. Los médicos dicen pronóstico reservado, es decir, se reservan. No le pueden asegurar que hay una estabilidad duradera con respecto a las heridas sufridas. Y otra cosa que uno lee en la prensa de hoy es que dicen que la mayoría de los fallecidos murieron instantáneamente. Fue muy pesado el techado que cayó sobre sus anatomías. Bueno, y otros, como Ruby Pérez, cantaron para recibir la muerte. Otros se despidieron por el celular con sus familiares, seguros de que iban a morir porque no podían ser movilizados con los peñascos tan grandes que le cayeron sobre su cuerpo. Pero le quedó el habla, le quedó el amor y el celular, el teléfono móvil, y hablaban con sus familiares. Mami, papi, me pasa esto, cuida a mi niño. El otro decía, mamá, te quiero mucho, etcétera. Y mire, estoy aquí en esta situación. Otro clamaba, mami, ven a salvarme, ven. Y desde lugares remotos salían para la Avenida Independencia, donde estuvo esta discoteca. Yo les digo a ustedes, queridos amigos y amigas, que mucho tiempo después se va a contar esta historia. La van a contar no nosotros ni nuestros hijos. Posiblemente la cuenten con mayor fluidez nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos. Cuando ya nosotros no vamos a estar en este mundo, se va a contar esta historia, pero no se va a contar la historia escrita en los periódicos. Se va a contar en todos los estratos sociales la historia contada por los sobrevivientes y por quienes murieron, que antes de morir contaban sus propias historias a sus familiares. Y a esto yo quiero referirme en un momento. Vámonos a un cambio, señores, en este día de luto nacional por una tragedia sin par. Muchas gracias, mis amigos y mis amigas, por quedarse con nosotros, a quienes conectan con el programa en este momento. Estamos expresando nuestra tristeza, nuestra agonía espiritual
por esta desgracia que a todos nos acongoja. Y le decía en el segmento anterior que esta historia la van a contar futuras generaciones. Y parece que yo estoy diciendo algo que todo el mundo sabe, pero yo lo que quiero advertirle al gobierno, a las autoridades competentes, todas las que tengan que ver con esta situación, que de ello depende que la historia se cuente bien. Que cuando los hijos de nuestros nietos se refieran a este acontecimiento que es imborrable en la memoria colectiva nacional, será imborrable, no hay forma de que no se mencione medio siglo, un siglo después, se hable, se cuente esta historia. Se va a hablar de la voz más alta del merengue, se va a hablar de Dotel, la estrella de Grandes Ligas, se va a hablar de cómo murió. Cada quien tendrá una historia de una persona, de una familia, que explique el drama que vivió hasta morir. Se van a explicar los sobrevivientes, cómo se salvaron algunos sobrevivientes y cuál fue la historia de gente que esperaron la muerte al lado, con la comunicación, con los niveles tecnológicos, al lado de su familia por un teléfono. Pero lo que se debe contar con claridad es causa y consecuencia de esa tragedia. Quien no la cuente bien ahora va a estar en el paredón de fusilamiento de la historia dominicana. Por eso que este es un momento de mucha responsabilidad, sin perseguir, sin tener responsable favorito de esto, ni nada. Sencillamente, la tercera fase de todo el trayecto de abordaje de esta desgracia es la investigación. Nadie está pidiendo. Yo tengo muchos amigos y yo sé que nadie quería que esto ocurriera. A lo que se puede alegar es a negligencia, a inobservancia, si hay lugar para probar eso. Pero todos tenemos que tener el corazón tan limpio como para poder participar en llenar esa parte de la historia que van a contar los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros nietos muchos años después, para que ninguno de nosotros, incluyendo los periodistas que hoy estamos vivos y viables, nos coloquen en el pelotón de fusilamiento de la historia. Nos digan que hubo una prensa complaciente, nos digan que hubo una prensa cómplice. No es posible, no es posible. No es posible que la memoria histórica nos manche como generación profesional. Pero tampoco nos debe manchar porque perseguimos determinados intereses, porque quisimos hacer daño a determinados intereses a consecuencia de esta tragedia. Nada de eso. Que la verdad resplandezca es lo que uno quiere. Nuestras felicitaciones más sinceras a todos los socorristas que han participado. Que me dice una colega con mucha razón, dice, ¿por qué se permitió, no hubo una rotación? 25 horas una persona manejando cadáveres, tratando cadáveres. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el protocolo internacional? No es rotarlo. Vete a dormir, trabajaste 10 horas, venga otro equipo, tú vienes mañana, entra a las 9, los otros equipos y así sucesivamente. Hay gente que todavía hoy está trabajando, todavía hoy, desde el martes a las 12:10, 12:20 de la madrugada, hasta el día de hoy están ahí. Se le ven como zombies, se le ven como zombies. Eso es una de las cosas. Lo otro es el protocolo, y yo no estoy criticando, por Dios, no puedo criticar a quienes están trabajando en esa manera. Yo estoy llamando la atención sobre lo siguiente. Lo primero, que el bien más preciado en el marco de ese escenario trágico es el silencio. El silencio. Mucha gente gritó, lloró y no pudo ser escuchada porque afuera había una bulla,
un ruido ensordecedor por las veces, legítimo, porque era la gente buscando a sus parientes, pero debió crearse un espectro de seguridad más amplio, más lejos de donde estaba el nivel de seguridad. Segundo, me incluyo yo, me critico también. Hay imágenes de cadáveres. Yo no lo hice, no lo he hecho, pero yo presenté imágenes de gente que estaban atrapadas entre los escombros. Pero, ¿por qué presentar las imágenes de cadáveres destrozados? ¿Qué aporta eso en noticias? ¿Qué aporta en noticias? ¿Qué aporta? ¿Qué aporta que se vea? Está bien escenas desgarradoras, globales, pero no podemos también matar 2 veces a una persona. El periodismo dominicano tiene que mejorar su estructura ética, su estructura profesional, comprender cada cosa, por qué se hace y por qué no se hace, por qué hay que respetar el fuero, la buena fama ajena. Yo no puedo, principalmente no son periodistas la mayoría, le llaman ahora influencers, que por tener muchos views, ¿de qué le llaman, verdad? Llamadas, conexiones, etcétera, ponen hasta su propia madre, si fuera necesario, y no le importa. No, hay reglas éticas, morales y jurídicas que impiden eso, señores. Y parece que los boches que el general Méndez le dio a los periodistas, algunos injustificados, porque él debió organizar mejor eso, pero bien, vale la pena también decirle. Segundo, dicen una cosa y después señalan que fueron los periodistas que interpretaron mal. No, se dice el protocolo, vamos a continuar hasta el final, muy bien, las etapas que estamos trabajando ahora es la etapa de que vamos a pasar a la remoción de cadáveres ante la muy remota posibilidad de que aparezcan personas vivas, pero sin embargo vamos a tomar todas las medidas de condignas para que en el caso de que se encuentre, que siempre ocurren desgracias como esta, alguien que sobrevive mucho más de 24 horas, bueno, pues lo vamos a rescatar y ya. No hay que pelear. Ahora hay una polémica de que si los periodistas hemos actuado mal o si fueron las autoridades respecto a una información que el gobierno central tuvo que producir un comunicado respecto a eso. Pero no, señores, todos estamos en esta tragedia, todos estamos jalando la soga, la cuerda en la misma dirección. Pero nuestras felicitaciones a los que están ahí trabajando, nuestras felicitaciones a los que han ido a donar sangre, nuestra solidaridad con los deudos de los 218 muertos contados hasta este momento. No es tiempo para nosotros estar peleando. Uno se molesta a veces, pero no es tiempo. Es tiempo para la solidaridad, solo para la solidaridad es tiempo en este momento. Yo me permito, si ustedes me dan esa oportunidad, de concluir este tema con la lectura de este poema, porque yo creo que retrata mucho lo que sufrimos todos hoy. Y Los Heraldos Negros, del poeta peruano español César Vallejo. Este poema fue escrito en el 1918 por uno de los poetas más extraordinarios de habla hispana, que siempre tuvo mucho, su poesía revela dramas, revela su propia situación difícil que vivió César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bueno, señores, vámonos a un cambio, vamos a retornar casi de inmediato. Muy bien, mis amigos, gracias siempre por estar con nosotros en su programa A Rajatabla. Agradezco que nos reporten el programa desde todas partes, estamos en las redes sociales, también con el nombre de este programa, A Rajatabla. Están con nosotros en YouTube, en todas las plataformas sociales. Miren, el mundo se ha volcado en solidaridad con la República Dominicana. Qué bueno. Desde el secretario general de la ONU, desde el presidente de Rusia, Vladimir Putin, todos los presidentes, los jefes de Estado han enviado comunicación. El Papa Francisco, también nos ha dado voz de aliento y han enviado muchas comunicaciones al presidente don Luis Abinader, el jefe del Estado dominicano, expresándole solidaridad y condolencia. La comunidad dominicana en el exterior también está muy compungida por la desgracia que nos abate, que los abate a ellos también, que están allende los mares. La solidaridad es un aliciente importante que uno siempre debe tener en momentos tan acuciantes como lo que vivimos al día de hoy. Pero toca ahora, señores, tratar otros temas, algo así como que la vida continúa. Y yo he tenido en estos días solo 2 temas para tratar con ustedes, tratando de orientar, ilustrar cuando me sea posible, la desgracia como elemento principal de comunicación en este momento, pero también la situación de incertidumbre a nivel internacional, con las medidas que ha adoptado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Fíjense, ustedes recuerdan que en la víspera el presidente Trump impuso aranceles a todo el mundo. Cada quien recibió un reparto de aranceles conforme a la situación bilateral con los Estados Unidos. Desde el mínimo del 10%, que es el universal, entonces ahí se iba aumentando, hasta aumentarle a China en un pleito ya también bilateral con China a un 104%. Quiere decir que los productos chinos que ingresan a Estados Unidos, si cuestan $1, van a ingresar con un valor inicial de $2.25, porque es más, por encima de $2.25. Y le dejaron, entonces ahora Donald Trump acaba de tener todos esos aranceles que ha impuesto a más de un 40% a Vietnam, hay de 34%, bueno, una cantidad, cada quien le tocó algo. Lo acaba de recesar por 90 días. Y entonces en Estados Unidos el equipo del presidente Trump ha dicho, eso era, ¿ustedes se acuerdan del Chavo del Ocho? Es exactamente lo que iba yo a decir. Dice que ese era el plan del presidente Trump, de tirar duro y después decirle vamos a negociar. Trump dijo una expresión, a mí me parece infeliz, aquella de que el mundo me quiere ahora besar el trasero. Los europeos mencionan la palabra exactamente como la dijo, supongo yo, o la traducción del inglés, y que todo el mundo quiere ahora negociar con él y que le va a dar entonces 90 días. Pero no fue así. Lo que ocurre es que la economía es una ciencia que tiene reglas fatídicas que no se pueden violar. Y el presidente Trump parece que no previó eso. Resulta que en Estados Unidos, cuando se adoptaron estos aranceles, cayeron las bolsas de valores.
comenzaron los inversionistas a vender los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que es la fuente de financiamiento de la deuda pública de los Estados Unidos. El bono del Tesoro es lo más seguro que hay en la humanidad en cuanto a inversión, lo más seguro. Y esos son los recursos como endeudamiento que toma el gobierno de los Estados Unidos para financiar su deuda pública. Ese es un canal, una batea que todo el mundo va y le echa en sus ahorros, tienen un ahorro seguro a 5 a 10 años, pues comenzaron a vender esos títulos como señal de desconfianza en la administración del presidente Trump. Entonces la deuda fue un problema, eso se llama el problema de la deuda, porque la deuda se financia, repito, fundamentalmente con los bonos del Tesoro. Lo otro es la inflación que ha advertido el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el incremento de la inflación, el señor Powell. Y a pesar de que Trump ha querido que bajen las tasas de referencia, la tasa de interés de referencia, no se ha producido eso, sino que la inflación está en 2.8, cuando la meta de la Reserva Federal es 2% de la inflación en los Estados Unidos. Trump ha dicho que ha bajado, pero no, tiene casi un punto por encima. Esto y la caída de la bolsa de valores quiere decir pérdidas de las inversiones, por ejemplo, de los fondos universitarios, de los fondos de pensiones, de fondos estratégicos que tienen las empresas, de empresas, han perdido las empresas relacionadas con la tecnología, a la Standard & Poor's, las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, perdieron 18 puntos en todo el trayecto en que Trump quita y pone arancel. ¿Y cuánto ha sido la ganancia que ha tenido Estados Unidos en esos días en que yo le estoy diciendo? Bueno, como 8 o 10 mil millones de dólares en sentido general, recaudado con impuestos que permanecen, el impuesto al aluminio, el impuesto al acero, el impuesto a los automóviles y a las partes de automóviles, pero ha tenido también respuesta de Canadá y de México, también de un 25% sobre otras exportaciones de Estados Unidos, lo que encarece las exportaciones y encarece las importaciones. Un cuadro un tanto complejo para la economía de los Estados Unidos. Pero en el plano político, el Partido Republicano, dirigentes importantes, líderes importantes del Partido Republicano, se oponen a esa estrategia de Trump. Y en el empresariado de los Estados Unidos, entonces, hay algo que ustedes conocen como el índice de confianza del consumidor. Trump dijo, es el momento de comprar. Y ustedes llaman a sus parientes en Estados Unidos y van a encontrar que le están diciendo que le han recomendado comprar enlatados, latas y cosas, y tener alimentos, como si fuera para una guerra. Y entonces el índice de consumo, el índice de confianza del consumidor, por ejemplo, si un consumidor iba a cambiar su nevera, dice, no, ahora no, esto está medio sospechoso, yo voy a seguir con esa nevera vieja. Si iba a cambiar su automóvil, ahora no. Si iba a cambiar, si iba a comprar un inmueble, ahora no. A pesar de que Trump le dijo, es el momento que ustedes compren, los consumidores han entendido al revés. Dicen que compren porque la cosa se va a poner más cara, pero entonces la gente, aún así no hay confianza. Y para invertir también se redujo el nivel de confianza. Esa fue la razón por la cual Donald Trump tuvo que recular y decir que 70 países le han pedido que negociar, pero fíjense, los 27 países de la Unión Europea le dijeron que vamos a negociar, pero ya establecieron un impuesto equivalente al impuesto del 20% que le impuso Trump, y ahora dijeron, también nosotros vamos a recesarlo en 90 días, no hay problema. Pero Trump necesita alimentar la autarquía, el concepto de autarquía o de nacionalismo fuerte y de actitud contra el globalismo o contra el multilateralismo, llamémoslo de una forma más civilizada,
y mantuvo entonces, para poder alimentar eso a nivel de, con alguien hay que pelear, entonces mantuvo el nivel altísimo de arancel que se intercambian China y Estados Unidos. Yo ayer le dije a ustedes que China, que el que conoce la historia, mínimamente, la historia milenaria de China no la conoce nada más que los chinos, pero el que conoce la historia del último siglo de China, se da cuenta de que ese país planifica ya no a 5 años, ese país planifica a 50 años. Por tanto, un conflicto como este, conflicto comercial, los chinos van a aguantar 20, 30 años, sin nada. Los estadounidenses no van a aguantar eso. Los estadounidenses siempre han sido la economía del mundo que ha disfrutado de todo el consumo. Es una economía que está sobre el consumo, se sustenta en el consumo, no en la planificación a 30 años, no. Los americanos, llamémosle así, los estadounidenses, tienen una política de hace 200 años, una costumbre. ¿Cuál es? ¿Cuál es el ahorro que tiene un estadounidense promedio? Primero, su pensión, que es segura, su pensión. Y segundo, su inmueble, que adquiere plusvalía con el tiempo. Por eso fue que la gran crisis inmobiliaria en los Estados Unidos se convirtió en una crisis financiera global, porque la primera nación del mundo, con todos sus ciudadanos, sufrió la explosión de una burbuja inmobiliaria, es decir, de un valor que el inmueble no tenía, que había sido creado con la especulación financiera interna en los Estados Unidos. Y eso causó, como ustedes saben, una crisis terrible en todo el mundo, correcto. Entonces, ¿qué tienen los estadounidenses? Los estadounidenses tienen su inmueble, su casa. Un clase media de Estados Unidos no cambia el carro todos los años. Y su mayor ahorro, el ahorro de Estados Unidos, está en el inmueble, en la plusvalía que crea el inmueble. Por eso que cuando los hijos se van a la universidad, la familia vende ese inmueble, compra uno más pequeño y financia la universidad de sus hijos. O el crédito que facilita el estudio universitario de sus hijos. En la República Dominicana nosotros comenzamos a ahorrar a través de comprar una puerca en el campo, nuestros padres, nuestros abuelos, una vaca, y eso solamente se vende si la mujer va a parir o si el hijo va para Santo Domingo a estudiar, nada más. ¿Entienden? Entonces, esa costumbre, esa cultura financiera de Estados Unidos fue subvertida con las medidas drásticas. Fue una revolución lo que ha hecho Donald Trump, que tiene razón, o sea, tiene motivo para hacerlo, o cree que puede hacerlo así, porque él cree que con los recursos que se obtengan, con lo que se llama sincerizar los aranceles con el resto del mundo, va a obtener no los 8 o 10 mil millones de dólares que habrán ingresado a la economía de Estados Unidos, sino 650 mil millones de dólares anuales que requiere para disminuir, y si se fuera posible conjurar, el déficit fiscal de los Estados Unidos. Y además, retornar a Estados Unidos al liderazgo en materia de la manufactura, tanto la manufactura convencional como la industria de la tecnología. Pero eso tiene un pequeño desfase, y es que el presidente Donald Trump cree que el único territorio que tiene el planeta es Estados Unidos. Y el resto del mundo le ha dicho, mire, aquí estamos 194 países que también queremos avanzar, que también queremos que nuestras economías avancen. Entonces, el multilateralismo que está enfrascado ahora contra un nacionalismo a ultranza que promueve el presidente Donald Trump, con o sin razón, que no es el tema de discutir eso, sino es el tema de analizar lo que está pasando en el mundo. Alguien me dice, bueno, en la República Dominicana, cuando vinieron esos aranceles, nos impusieron el 10% que permanece. Ese no tiene ningún receso, permanece para la República Dominicana. El funcionariato estatal dijo que
eso le daba una ventaja comparativa a la República Dominicana. Yo humildemente no le veo ninguna ventaja comparativa. Veo que se encarece las exportaciones hacia el principal mercado donde destinamos el 53.5% de las exportaciones dominicanas en valor y quizás también en volumen. De manera que el otro 47% va fundamentalmente a Europa y una parte importante a América. Pero nosotros tenemos déficit con todo el mundo, menos con Haití. Y nosotros tenemos que hacer una revolución, no arancelaria, sino una revolución en nuestro espectro de nuestra oferta exportable. Ya eso se lo expliqué también en el programa anterior. Nosotros tenemos que hacer eso. Y eso sí puede ser una oportunidad. La oportunidad es que cuando nos están vendiendo una comida cara y ven acá, vamos nosotros a fabricarla entonces, vamos nosotros a elaborarla porque no puede ser. Eso nosotros tenemos que diversificar la oferta exportable. Primero, darle valor agregado a la oferta exportable. Acuérdense ustedes que nosotros tenemos la economía dominicana tiene dos grandes francos de ingreso en divisa. Las exportaciones, una economía básicamente primaria de origen agropecuario y una economía de servicio. ¿Quién mantiene la economía dominicana en el equilibrio que tiene actualmente? Los servicios. Nosotros tenemos más de 10.000 millones de dólares de ingresos por turismo, más de 10.000 millones de ingresos por las remesas, más de 4.500 millones por inversión extranjera directa y poco más de 12.000 millones por exportaciones. Eso hacen 43.000 millones de dólares que ingresan por la economía de servicios, en su mayoría, porque la exportación, entonces ahí entra lo que le llaman la economía del postre. ¿Cuál es la economía del postre que nosotros tenemos? Bueno, nosotros tenemos cacao, es como la economía para después de comida. Cacao, café, azúcar y tabaco. Y a eso le hemos agregado en los últimos años una economía de las exportaciones de frutos y vegetales, especialmente vegetales chinos, especialmente aguacate, especialmente mangos y algunas que otras frutas exóticas que exportamos a los Estados Unidos, que le hemos agregado valor desde hace mucho, por ejemplo, con las mermeladas y eso. Y hemos agregado, y hay ahí una canasta que podríamos nosotros ampliar. El presidente estuvo presente en las primeras exportaciones de uva, de mesa. Es decir, nosotros tenemos que llenar la canasta exportable dominicana con muchas ofertas y muchos mercados. No solo dejar todo a la suerte. La suerte es que no pase nada para que el turismo esté bien. La suerte es que los dominicanos no tengamos problemas para que puedan venir a invertir. La suerte, no. Nosotros tenemos que agregar. ¿Por qué nosotros somos el principal exportador de tabaco hecho a mano? Porque le hemos agregado un valor al tabaco. ¿Por qué nosotros no le agregamos valor al oro, como se ha dicho de mucho tiempo? Bueno, no, vamos a mandarlo a Suiza, el doré, divídamelo plata y oro y vamos a hacer joyas y eso. Porque a los grandes, a las grandes multinacionales no les interesa eso, a las multinacionales les interesa sacar el oro, la mayor parte del dinero para ellos y lo que queda para nosotros. Lo mismo ha ocurrido siempre con el ferroníquel. Cuando sube, nos aplastan, nos dejan la montaña pelada, y cuando baja dicen que que hay que ayudarlo porque los empleados tienen 3, 4, 5, 6 meses sin cobrar. Y quieren ahora una de las reservas forestales más importantes del país, porque ahí hay un pedazo que tiene ferroníquel. Pero nada que uno diga, somos ricos porque tenemos oro. Por ejemplo, Chile. Chile nacionalizó su industria del cobre. Chile es Chile por el cobre.
Pero nosotros no somos República Dominicana por el oro, nosotros somos República Dominicana por el baile, por la fiesta, por el merengue, por la playa. Señores, nosotros, aquí hay que discutir. Yo pedí muy humildemente, he solicitado un diálogo político. Aquí tenemos que pensar con la cabeza. De repente, lo último que quiero decirle en este medio minuto que me queda, que ya me está diciendo que me vaya, es que el liderazgo político está perdiendo influencia en la conducción de políticas públicas. Póngale atención a Santiago Matías, que en un momento va a ser el doctor Leonel Fernández o el Danilo Medina o el Luis Abinader de la República Dominicana. ¿Quién es? ¿Él que está ganando o la clase política que está perdiendo? Gracias, señores. Estamos en A Rajatabla, retornamos con ustedes la próxima semana con Dios por delante. Nuestra solidaridad a todos los que sufren por la tragedia del Jersey.